Buenos días, tengan todos ustedes, un verdadero placer que nos podamos reencontrar. Esto se llama República SB. Mi compañero Carlos Toledo está haciendo una cobertura tremenda en los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente en base a los próximos comicios electorales que se realizarán en aquel país del norte. Soy Sergio Méndez. Esta mañana estaremos conversando con dos personalidades de la vida política y jurídica de nuestro país, y es que estaremos analizando los últimos informes y hallazgos que se han tenido en base a la detención del expresidente de la República y parte de sus colaboradores, el señor Elías Antonio Saca. Conversaremos también sobre la detención de uno de los agentes de la autoridad vinculados precisamente a la camioneta que arremetió contra una motocicleta supuestamente que llevaba al nieto del presidente de la República. Conversaremos también sobre la última información de 10 millones de dólares en torno al financiamiento de grupos al margen de la ley, determinados Mara. Esto se llama República SB. Iniciamos. Y bueno, señores, nos frotamos las manos esta mañana para disfrutar esta entrevista y con gusto le vamos a dar la bienvenida, ya lo habíamos adelantado, Juan Ramón Medrano, analista político. Un gusto tenerlo en esta su casa. Un gusto estar con usted, Sergio, y por supuesto con Humberto. Gracias. Por otro lado, ya lo habíamos también mencionado, nos acompaña el licenciado Humberto Sanz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. También un placer tenerlo esta mañana, Humberto. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes y con la televidencia. No, la oportunidad nos la están dando al Salvador, ustedes dos, para conocer desde diferentes puntos de vista los últimos acontecimientos. Y vamos a arrancar con la captura del expresidente Elías Antonio Saca y varios de sus exfuncionarios. Juan Ramón Medrano, quiero conocer el aspecto político y por supuesto integrarlo con la experticia que Humberto Sanz tiene en torno a las leyes. ¿Cuál es su valoración luego de esta detención que se realiza, no solo en los términos que se realiza la noche o la madrugada del día domingo, de sábado a domingo, sino que cómo se debe de descodificar políticamente lo que está sucediendo? Bueno, antes de entrar, digamos, en la materia estrictamente política, voy a hacer una introducción al aspecto humano. Por favor. Me imagino que se puede argumentar de parte de la Fiscalía que fue capturado en medio de la boda de uno de los hijos del expresidente Saca, en tanto que ya tenemos el caso del expresidente Funes, que salió del país antes de ser capturado. Sin embargo, el mismo hecho de que se estuviese celebrando una boda, ¿verdad?, que es un acontecimiento público, por cierto, con sus amigos, sus colaboradores más cercanos, era un indicador de que no necesariamente estaba pensando en irse del país para evadir la justicia. Y el momento de la captura creo que no fue el más oportuno. Me recuerda un poco el caso del señor Rice y del ex fiscal general Luis Martínez, que también fueron capturados de manera sorpresiva y, digamos, no de una manera, no sé, ustedes los abogados dirán, no con el procedimiento que se espera de la Fiscalía General de la República. El caso es que los capturaron porque habían suficientes indicios, y eso sí es el punto, o sea, no es una captura injusta, sino que es una captura con un montón de elementos de juicio, sin dudas, y en ese sentido, pues, la Fiscalía está obrando sobre la base de la institucionalidad democrática. O sea, y lo primero que hay que decir es de que, primero, qué bueno que funcione la institucionalidad en El Salvador, que se digamos, investiguen, enjuicien y profundicen los casos de corrupción, como el caso concreto ahora del que estamos hablando. El contexto político del que hablábamos precisamente antes de comenzar el programa con Sergio, ¿verdad?, y comentamos con Humberto. Sí, efectivamente, el expresidente Saca prácticamente estaba solo, digamos, en el limbo, políticamente en el limbo, en el peor de los mundos, porque es un expresidente de Arena, y lo que a él le acontezca le afecta políticamente a Arena sin ninguna duda, pero además también él fue expulsado de Arena y además yo he escuchado a muchos areneros
decir, ¿verdad? Ya que obviamente después de la firma de los acuerdos de paz fui durante varios periodos diputado y hice muy buenas relaciones con elementos de todos los partidos políticos. Y algunos señores de Arena, los escuché a ellos comentar de que el expresidente Saca era el responsable de que hubiese ganado las elecciones el expresidente actual, Sánchez Serén, a raíz de que él participó. Él dividió a la derecha. Dividió a la derecha y los 200.000 votos casi exactos con los cuales le superó el FMLN en la primera vuelta son los que recuperó en aquella famosa remontada a la derecha y que casi le gana al FMLN en la segunda vuelta. Pero además también fueron más allá algunos especularon incluso de que él era el responsable de que ganara también Mauricio Funes, en tanto que dijeron había una previa negociación y no hubo, decían algunos, financiamiento. Claro, unos de alguna manera acusaban la falta de financiamiento a que el sector de la derecha que realmente financia las campañas no invirtió porque se molestaron de que no era su candidato, ¿verdad? No era el candidato que ellos habían elegido, Rodrigo Ávila, no que el candidato de Tony Saca, pero otros dicen que fue el mismo Tony Saca el que no invirtió suficiente, un poco ya pensando que afectara a Arena y que ganara Mauricio Funes y que por eso hubo una buena relación en la transición, etcétera. Digo, son especulaciones, pero bueno, hay suficientes razones para creer de que, y lo voy a aclarar antes, no para decir de que el fiscal está siendo instrumento de, pero sí que haya habido presión de sectores de poder, obviamente los poderes fácticos, que son los que de alguna manera apoyan a Arena, para que al expresidente Saca lo hayan capturado. Y por el otro lado, comentábamos, Sergio, de que de alguna manera hay algunos sectores, de los más radicales del frente, ¿verdad?, que ven al expresidente Saca como uno de los expresidentes areneros que fue capturado, otro más después del expresidente Flores, y por lo tanto están celebrando que esté capturado. Claro, los que no van a celebrar son los partidos minoritarios que lo llevaron de candidato en el 2014. Los que conformaron unidad. Los que conformaron unidad y que de alguna manera, pues, he visto algunas declaraciones este día precisamente en la prensa gráfica, en donde dicen que se respeta la institucionalidad, pero que se respeten los derechos. Ok, Juan Ramón, ayúdeme a entender algo con su experticia política. ¿Cómo debe de El Salvador darle la lectura correspondiente cuando el expresidente Saca fue arremetido precisamente en el puesto, en el Ejecutivo, como una persona por parte del FMLN, por parte de la oposición, como un partido o una administración altamente cuestionada? Pero cuando el presidente Salvador Sánchez Serén, no solamente cuestionado en los manejos de los fondos públicos, sino en el famoso fideicomiso, usted se recordará, claro, del sistema financiero. El tema es cuando llega el FMLN, sigue sacando plata del fideicomiso, pese a, uno, y dos, no necesitaba los votos del partido Arena, pero en la segunda vuelta el profesor Salvador Sánchez Serén lo llama mi amigo. ¿Cómo debemos de entender que una persona que de pronto usted arremetió, señaló por actos de corrupción, luego es mi amigo y ahora pareciera que ya no es mi amigo porque está detrás de las rejas? Está claro que no es lo mismo ser de oposición que estar en el banquillo político, que en este caso es de la presidencia, pero que también en cierto sentido es el banquillo de los acusados, de los sectores políticos. Y cuando estamos hablando de que están de alguna manera siendo vigilados los políticos, el primer vigilado es el presidente de la República y su gabinete. O sea, son los más señalados, acusados de un montón de cosas, algunas ciertas y otras inventadas, pero son los que están en el ojo del huracán. En ese sentido, el presidente Sánchez Serén siente de que necesita aliados, necesita gente que le ayude a gobernar. Creo que de alguna manera entendió que el expresidente Saca podía ayudarle o darle ideas a la gobernabilidad. Por eso se refirió a eso. Pero claro, estando en la oposición es fácil tirar piedras. Estando en el gobierno necesitas hacer alianzas y acuerdos. Perfecto. Me voy con la parte legal. Humberto Sanz, quiero compartir con ustedes dos y con ustedes también en casa las expresiones de Silvia Bonilla, quien es la abogada del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, a ser abordada por las cámaras de Canal 33 en torno a la detención. Esto fue lo que nos expresó. Escuchemos. Es una lástima que el señor fiscal general no haya respetado un momento de intimidad como lo es la fiesta de boda del hijo del presidente Saca
arruinar una fiesta de bodas, no era necesario para los fines de este proceso. Ellos tienen la certeza que van a demostrar su inocencia y bueno, eso será dentro del proceso. En este momento, como comprenderán, es importante buscar y establecer todos los arraigos que ellos tienen. Ok, Humberto Sanz, sus valoraciones sobre este tema. Tal vez para responder lo que escuchaba hace un momento, me parece que el día de ayer la Fiscalía General de la República, a través de su cuenta en redes sociales, aclaró que realmente ellos lo que habían hecho era girar las órdenes de captura y que, bueno, había sido la Policía Nacional Civil la que tomó la decisión de en qué momento proceder a realizar estas capturas. Y probablemente hubiera sido mejor hacerlo en un momento después, pero bueno, el asunto es que esto ya se realizó y tampoco podemos armar todo un issue alrededor del momento en que estas capturas se realizaron. Lo que sí es importante, y en eso sí coincido plenamente, es que en este proceso deben respetarse, por supuesto, las garantías de todas las personas que están siendo procesadas y evidentemente que la presunción de inocencia debe estar siempre presente, a pesar de todos los indicios que alrededor pudieran existir. Yo quisiera destacar que aquí estamos viendo cada vez más cómo están funcionando las instituciones. No olvidemos que esto nace a raíz de ciertas investigaciones que están siendo efectuadas en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, una sección que está trabajando con uñas y dientes con un cuerpo normativo que no es el más adecuado, un cuerpo normativo que ya tiene varios años de existencia y más de 50 años y que no propicia investigaciones adecuadas, pero sin embargo este es un claro ejemplo de que aún con limitadas herramientas, cuando las cosas se quieren hacer, se pueden hacer bien. La sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia creo que lo está haciendo bastante bien y obviamente que eso generó también ciertas reacciones al interior de la Corte Suprema de Justicia, concretamente, y lo hablábamos hace un momento, reacciones de los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional que veían con un nivel de indignación alto, sí. Lo que se había descubierto alrededor, que bueno, ellos lo han conocido, los ciudadanos hemos tenido poco conocimiento más que por los medios. Importante me parece también por algunas declaraciones que yo escuché de ciertos magistrados, y el Centro de Estudios Jurídicos, por cierto, lo había pedido ya varias veces, nos parece importante que la Fiscalía acompañó las investigaciones, no hasta este momento, sino que acompañó las investigaciones desde que estaban en la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual la Fiscalía sí pudo tener acceso a otra información que ahora, me imagino, está tomando en consideración para promover las acciones que ha anunciado que va a promover. Entonces sí nos parece interesante, muy oportuno, ese acompañamiento que la Fiscalía hizo a la sección de investigación dentro de esta atribución que tiene la Corte Suprema de Justicia y que ahora, bueno, ha tomado la decisión de judicializar los casos. ¿Qué se viene ahora? Pues esperamos un proceso, insisto, en donde se respeten las garantías de los procesados, pero en donde siga funcionando la institucionalidad, en donde los fiscales se comporten a la altura de las expectativas ciudadanas y sobre todo en donde los jueces se comporten a la altura de esas expectativas ciudadanas. Humberto, quiero hablar acerca de los delitos que se le están imputando y vamos a hablar un poquito de las detenciones. Producción me está pidiendo la primera pausa comercial. Aguánteme un ratito, al regresar vengo con usted. Volvemos, eso se llama República SB. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por continuar, esto se llama República SB. Humberto Sanz, quiero compartir antes de seguir con su análisis de unas expresiones de Sidney Blanco, magistrado de la Sala de lo Constitucional, en torno precisamente a la investigación de haber recibido plata el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, de cuentas de Elmer Charlé. Esto nos dijo, escuchemos. Lo que se encontró en la investigación es que se libraron cheques a favor del presidente Saca hasta por más de 15 millones de dólares y se depositaban a la cuenta personal del señor Charlé. Perfecto, es un poquito de lo que usted nos expresaba, Humberto, al inicio de este programa. ¿Qué delitos se le están imputando hasta este momento? Agrupaciones ilícitas, peculado, que es tomar plata de fondos públicos, agrupaciones ilícitas, porque es una estructura con definición de roles y jerárquicamente establecidas, el lavado de dinero, de activos. Lo interesante de todo esto, y hay que decirlo porque hay que ser honrado, el delito de lavado de dinero no tiene, Humberto, medidas sustitutivas a la detención. Es más, tiene una prohibición expresa con resolución de la Sala de lo Constitucional que en efecto quiere decir que inequívocamente la resolución de una aplicadora de justicia
debería de ser la detención. Su opinión, por favor. Claro, bueno, y si la Fiscalía en efecto considera que tiene los elementos suficientes como para sostener una acusación de esa envergadura, pues el asunto sería todavía aún más grave. Los indicios, insisto, que tenemos hasta el momento son indicios muy fuertes, son indicios que preocupan, sobre todo por los funcionarios que están involucrados en esta investigación, pero asumo yo que la Fiscalía tiene los suficientes elementos como para poder lanzar una acusación como la que hasta ahora estamos conociendo. Ahora, yo sí creo que es muy importante también, por lo que se mencionaba hace un momento, evitar a estas alturas cualquier suerte de especulación sobre el funcionamiento que está teniendo la Fiscalía General de la República y permitir que, ya sea con estas acusaciones que hoy conocemos o con otras que puedan venir más adelante, realicen adecuadamente su trabajo. Ayer escuchábamos algunas teorías incluso conspirativas que existen alrededor ya de las actuaciones de la Fiscalía General de la República, que definitivamente no las comparto en lo absoluto. El mismo alcalde de San Salvador manifestaba ayer también a través de redes sociales que le parecía que esto era un esfuerzo por propiciar el regreso de Arena al gobierno, con lo cual yo dudo muchísimo que el fiscal general de la República esté actuando en ese sentido, se esté prestando en ese sentido. Me parece que las actuaciones hasta el momento han sido actuaciones independientes. Creo que se ha investigado a personajes, a funcionarios, tanto del anterior gobierno de Arena como del actual gobierno del FMLN, y bueno, y a otros personajes, individuos involucrados en diferentes actores sociales y políticos de nuestro país, que hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar, sin ninguna duda, que hay algunos errores que la Fiscalía comenzó o inició cometiendo al inicio de sus gestiones. Creo que sí, creo que el mismo fiscal general en su momento lo reconoció, pero que se ha ido caminando y se ha ido intentando enmendar estos primeros errores que se dieron. Creo que es importante. Así que quitémonos, por lo menos a estas alturas, esas teorías conspirativas de la cabeza y en lugar de ello apoyemos la labor que está realizando la institución y exijamos además que los otros actores políticos apoyen la labor que está realizando la Fiscalía General de la República. Aquí venimos de nuevo al llamado que hemos realizado siempre de fortalecer la institución, de dotarle de las herramientas necesarias, de dotarle de los recursos necesarios para que estas investigaciones se puedan profesionalizar. Humberto, la línea de investigación de la cual se ha llevado hasta este momento, con breves destellos, porque todavía no se ha presentado la acusación en términos formales, bajo la detención orden de detención del señor César Funes, el expresidente Saca, Julio Herrán y Elmer Charlé. Interesante porque se está planteando que estos fondos salieron de aquel fideicomiso para seguridad que se articuló en su momento de $400 millones para el plan determinado Super Mano Dura, y que estos llegaron a bolsillos, no solamente cuentas del señor Charlé, sino que a bolsillos del expresidente Saca. Sí, de nuevo, esto es sumamente grave en un país de tan escasos recursos como el nuestro, con los problemas que estamos afrontando hoy día, darnos cuenta de que es probable que en el pasado reciente se hayan utilizado de esta manera los limitados recursos del Estado con estos propósitos, es algo que tiene que indignarnos por completo a toda la ciudadanía, y por eso es que tenemos que exigir que las investigaciones se profesionalicen, y por eso es que tenemos que exigir que en este tipo de procesos se respeten todas las garantías de quienes están siendo procesados, pero siendo enfáticos en que si existe responsabilidad, estas personas sí deben cumplir con las sanciones, con las penas que nuestra ley establece para este tipo de casos. Ok, Juan Ramón Medrano, tengo otro tipo de reacciones. Tanto el presidente del COENA, Mauricio Interiano, como el señor Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia Presidencial. Y esto nos dijeron, escuchemos. Y hay que separar las acciones de individuos de las acciones institucionales. Son ellos los que van a tener que responder sobre estos casos, sobre su patrimonio y sobre todas las investigaciones que se están haciendo. Si es necesario y si nos lo piden, vamos a colaborar en este caso para que se pueda hacer la investigación y se pueda conocer la verdad. Y algo que es importante, como Arena siempre estaremos del lado de hacer lo correcto, de buscar que haya justicia, que haya institucionalidad y que haya un Estado de Derecho para que podamos salir adelante como nación. Una vez que el caso llega a la Corte de Justicia, la Fiscalía es una de las partes más, es la parte acusadora y está obligada a demostrar la solvencia jurídica de sus acusaciones. Ok, por favor, esto nos dijeron. Bueno, primero yo no puedo evitar hacer las especulaciones políticas, ¿no? O sea, recuerdo el caso del expresidente Flores, que su hijo dijo
lo tiraron a los leones, lo dejaron solo. No sé si el caso de Tony Saca, porque ya lo expulsaron, ya está solo de antemano, como hicimos el análisis al principio, pero a Arena le va a afectar definitivamente también el caso Saca. Obviamente fue presidente de su partido y de la República y debe saber mucho en relación a dicho partido. Pero dicho eso, mire, yo creo que es importante precisamente no hacer especulaciones conspirativas, como dice Humberto, estoy de acuerdo. Yo creo que la Fiscalía, igual que la gestión de probidad, igual que la mayor parte de las instituciones, o hay que decir todas, hay que partir de la buena fe, de que están funcionando bien y que quieren hacer las cosas bien, y quieren combatir la corrupción, etcétera. Pero sí me preocupa la forma en que se han hecho las cosas hasta ahora. Y no es un caso, ¿no? El caso de Mauricio Funes, que es el más emblemático, se habló de un documento que iba a ser el documento estrella para capturarlo o para meterlo preso. El caso de Funes, los $700.000, no? Y al parecer no había tal documento. Y en el caso de la tregua, que había altos mandos de la PNC, un exdirector de centros penales, el mismo Raúl Mijango, todos salieron libres. El caso de Enrique Raiz igual, lo capturaron, salió libre. El caso de Luis Martínez... Con medidas. Con medidas, pero las investigaciones se fueron diluyendo hasta ahora, ¿verdad? O sea, son un montón de casos que tiene la Fiscalía y no ha concretado mayor cosa. Yo esperaría que en el caso de Tony Saca, no las acusaciones, sobre todo las más difíciles, ustedes que son abogados saben, de comprobar, que es lo de agrupaciones ilícitas y el caso sobre todo de lavado de dinero, espero que estén realmente bien sustentadas, porque si no, si se le diluye, uno dice especulado, es obvio que lo son de especulado, ¿no? Porque es el dinero público el que de alguna manera han estado administrando. Ahora, y la otra reflexión que yo quiero hacer es de que haciendo de lado las teorías conspirativas, sí es importante decir, ¿se va a investigar a todos o únicamente a un sector político? Esa sí es la duda, porque hasta ahora, además del expresidente Flores, los más afectados han sido los que están en contra o fuera de Arena, ¿verdad? Pero hay otro delito, y quiero ser enfático en esto, yo no soy de los que dicen que los metan presos, no, que investiguen para que paguen, que es el caso de la elusión y evasión fiscal. Hay otros casos como los Panama Papers y otros casos que fueron realmente un boom, pero que de repente aquí en El Salvador se acallaron rápidamente. Ahora, Juan Ramón Medrano, estamos hablando para conocimiento de la población salvadoreña que estas personas que hoy por hoy están enfrentando a la justicia podrían en alguna medida de ser, luego de un debido proceso, resultar culpables, estar enfrentando penas, por ejemplo, por el peculado 15 años, de 3 a 5 para las agrupaciones y 8 años para el lavado de dinero, siempre y cuando no haya ningún tipo de agravante sobre esta. La pregunta quizás es de todo esto es, ¿el expresidente Saca realmente está solo, políticamente hablando? Yo creo que en un análisis frío sí. Ahora, ya desde el punto de vista, digamos, jurídico, yo creo que el expresidente Saca, si estaba tan tranquilo, si estaba en la boda de su hijo y estaba ahí con sus colaboradores más cercanos, debe de tener entonces suficiente, digamos, elementos para poder hacer desaparecer. Eso fue lo que dijo la defensora el día de ayer. Tal y como decía Humberto al inicio, ustedes los abogados saben de que con todo y que los indicios sean fuertes, mientras no sea condenado, todo acusado, incluso, yo lo he dicho siempre y lo repito ahora, el expresidente Flores incluso no fue condenado, todavía está el juicio y bueno, murió en medio del juicio, desgraciadamente, todavía siendo inocente mientras no se le probaba lo contrario. Ese es el caso ahorita. ¿Sabes cuál es lo complicado, Juan Ramón? Ya voy a pasar a otro tema interesante también, que ese es el financiamiento, aparentemente $10 millones para las maras, porque estamos hablando del plan Supermano Dura y vamos a ir a eso. Con Humberto, ¿sabe cuál es lo complicado de todo esto? Lo complicado es que una jueza o juez de paz no puede dar un sobreseimiento provisional o definitivo, ni tampoco medidas sustitutivas a la detención. Si nosotros somos al centavo realmente legalistas, él tendría que guardar detención. Entonces el aspecto político se tornaría un poco más complicado. Claro, lo más probable es de que continúe en prisión, efectivamente, porque son varias acusaciones y hay un montón de elementos que ellos tienen que difuminar. Ahora, lo que sí me llama la atención a mí, y yo sí quiero insistir en esto, es de que
no me gusta el hecho de que hayan salido ya algunos sectores del frente a celebrar la captura del expresidente Saca, ¿verdad? El día de ayer lo hicieron, ¿es correcto? No me parece a mí que sea esa un indicio de que se está respetando... Y Arena desmarcándose, de que se ¿usted lo está escuchó? respetando la institucionalidad democrática. Y por otro lado, yo recuerdo las declaraciones del expresidente del COENA, Velado, cuando dijo: yo quiero ver al expresidente Funes ahí en la misma cárcel donde estuvo el expresidente Flores. Y bueno, no sería extraño que estuvieran pensando sectores que odian, al igual que odian a Funes, a Saca, queremos ver también a Saca donde estuvo Flores. O sea, me da la impresión de que aquí hay, desde el punto de vista político, creo que hay demasiados odios, demasiado pasionismo y demasiados intereses de cada uno utilizar a los hechos políticos como este para llevar agua a su molino. Yo esperaría que no se haga raja del árbol caído, sino que se deje trabajar, y ahí coincido plenamente con Humberto, se deje trabajar la Fiscalía como institución propia sin presiones. Si hay elementos de juicio, obviamente que los procesen. Y si no hay, pues también que lo digan claramente. Ok, Humberto, siempre vinculado al tema, porque estamos hablando no solo temas de actualidad, sino que estamos hablando de la seguridad. El Faro publicó una noticia verdaderamente alarmante que no debe de ser desde ningún punto de vista superada por este tópico que acabamos de desarrollar. El FMLN ofreció a las pandillas un programa de créditos de $10 millones. Dos nuevos videos revelan los alcances de las negociaciones secretas que representantes del FMLN han sostenido en los últimos años con jefes de 3 principales pandillas en El Salvador. Uno de ellos, el exministro de Seguridad Pública y exdiputado Benito Lara. Está reunido con líderes de pandillas y conversa con ellos sobre testigos criteriados y diálogos políticos. ¿Su opinión sobre esto? Sí, la verdad que es igualmente grave y preocupante, como tú bien lo dices, y provoca verdaderamente sentimientos encontrados. Digo sentimientos encontrados porque por una parte creo que la ciudadanía sí se alegra de que las instituciones comiencen a funcionar, y dentro de las instituciones que comiencen a funcionar me refiero también incluso al mismo periodismo investigativo que cada vez tiene mayores alcances en nuestro país, y estamos viendo ahora una fiscalía que por lo menos tiene el coraje, tiene la valentía, una sección de probidad que quiere trabajar con una ley obsoleta, en fin, y eso nos debe alegrar a todos, pero coincido plenamente con Juan Ramón que a nadie de los buenos ciudadanos nos debe alegrar que todas estas cosas estén sucediendo. A mí no me alegra que tengamos 3 expresidentes siendo, pues con procesos por este tipo de delitos, siendo investigados, y teniendo un expresidente con asilo político. Eso no nos debe alegrar absolutamente a nadie de que esto haya sucedido. Ojalá nunca hubiera pasado esto, pero bueno, está pasando. Ahora nos estamos enterando de que el gobierno, el actual gobierno, sí ha mantenido no una, ni 2, ni 3, muchas conversaciones con estos grupos delictivos, y ha llegado hasta hacer ofrecimientos de fondos, de nuevo, con los limitados recursos que tenemos y ahora con las exigencias planteadas por el partido de gobierno para obtener recursos para financiar sus actividades ordinarias, con presupuestos desfinanciados, pero previendo dentro de esos presupuestos desfinanciados y dentro de esas limitaciones presupuestarias, destinar una parte de esos fondos, así sean 10 millones, así sea 1 millón, no importa, pero destinar una parte de esos fondos a grupos delictivos. No. Yo sí esperaría de verdad una explicación pronta de la Presidencia de la República. Yo sí quisiera escuchar una explicación pronta de los funcionarios que aparecen en estos videos, que nos digan a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Bueno, quiero comentarte que a título personal, su servidor, llevamos muchísimo tiempo tratando de invitarlos a una entrevista y no han querido aceptar. Pero van a tener en algún momento que explicarlo, porque la presión es ya demasiada. Han quedado al descubierto estas conversaciones y ahora tienen que decirnos en qué contexto se han dado estas conversaciones, cuáles eran los propósitos de estas conversaciones y si han continuado, que es muy probable que sí, con estas conversaciones. Porque tarde o temprano la verdad va a salir a flote, y yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a conocer de verdad qué es lo que se está pensando con estos grupos delictivos, cuáles son las estrategias que el gobierno actual tiene para manejar a las pandillas, y si dentro de esas estrategias sigue encontrándose el financiamiento para este tipo de actividades, y concederles microcréditos para realizar cierto tipo de actividades. No lo sé.
pero lo que queremos es escuchar la explicación de por qué es que esto se está realizando y por qué se pretende mantenerlo en el anonimato, ahora, en la pero total si esto oscuridad sale también. antes, es una desestabilización política. Si sale después de las elecciones, ya no puedes hacer nada porque ya pasaron las elecciones. Entonces, de pronto la verdad sale no en qué momento, sino que sale, pero no hay reacción, Humberto. Pero yo creo que tiene que haber reacción, y ojo que la Fiscalía debe también poner la atención sobre esto, porque aquí puede existir cometimiento de un delito también, ¿verdad? Y la Fiscalía debería, me parece a mí, iniciar las investigaciones correspondientes. Lo que más duele, Sergio, es que hemos visto que los dos principales partidos, porque en esto no solo está el FMLN, también tenemos conversaciones del Partido Arena, en esto los dos principales partidos políticos nos deben muchísimas explicaciones. Ok, vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a conversar sobre el otro tema. Ya habíamos adelantado, nieto del presidente Sánchez Serén iba en camioneta que mató a motociclista. Hay detenciones y por supuesto quizás algo que no vamos a tener el tiempo para abordarlo, pero interesante, el señor fiscal general de la República. Espero que en la mañana de este lunes muchos no se vayan a poner un poquito mal del estómago de lo que yo voy a decir, porque se ponen un poco nerviosos. Ha adelantado que va a investigar 7 frecuencias de televisión que cómo de pronto las pudieron obtener tan rápido, así como rápido y furioso, algo que hemos venido nosotros conversando. Qué bonito se va a poner lo bonito. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, Juan Ramón Medrano. Terminamos el tema que estábamos hablando de los 10 millones de financiamiento y por supuesto iniciamos la transición para el otro tema donde nieto del presidente Sánchez Serén iba en camioneta que mató a motorista en el Puerto de la Libertad. Por favor. Brevemente, yo ahí sí coincido plenamente con Humberto de que sería gravísimo que se hubiese dado no solamente el intento de negociación, sino que el hecho de que haya dinero de por medio para fortalecer a las maras, porque independientemente de cómo se le haya considerado, si eso es así, es gravísimo. Por lo tanto, yo espero que la Fiscalía haga la investigación y nos dé resultados concretos. ¿Por qué? Porque efectivamente los dos grandes partidos están involucrados en esto. Ya vimos los videos en el caso del alcalde de Ilopango, el caso del señor Mason, y ahora sale el caso también de que posiblemente un exministro de Seguridad Pública haya estado involucrado en esto. Espero que si algo hubo, que sea esa la razón por la cual lo movieron, porque lo que yo sí he visto últimamente es una actitud de combate claramente y frontal de las actuales autoridades a las maras o pandillas, ojalá que eso sea. Ahora, en cuanto al siguiente caso, yo sí creo que este fue un caso muy mal manejado de parte del Frente. Yo en esto también tengo un planteamiento, y es de que aquí hay una responsabilidad de origen y una responsabilidad actual, coyuntural. La de origen, por supuesto, que es de la derecha. Ahí se originó la deuda externa alta, ahí se originó el problema de una deuda provisional que no se puede administrar, no se puede manejar, se originó la corrupción, etcétera, etcétera. Pero este gobierno no la paró, de alguna manera la ha continuado. Y este hecho, el hecho de la camioneta, fue una cosa mal manejada, pero también un ejemplo de que estando en el poder se puede caer en el error de creer de que hay impunidad. Y yo creo que fue muy fácil en su momento manejarlo. Si lo que dicen es de que iba el nieto del expresidente y el que iba manejando era otro, entonces ¿por qué no haber sacado a luz claramente el hecho y dejar que las cosas corrieran? Ok, Juan Ramón, ayúdeme a entender algo y luego voy con usted. Él venía del Paseo del Carmen, según las investigaciones, luego va para el Puerto de la Libertad. La pregunta de todo esto es, hay definiciones de bienes públicos puntualmente y bienes públicos fiscales, de acuerdo. El nieto del presidente Sánchez Serén, ¿qué tenía que andar haciendo en una camioneta de casa presidencial? Yo no estoy hablando de que si fue al Paseo del Carmen y luego fue al Puerto de la Libertad, ¿qué tenía que andar haciendo el nieto en una camioneta del presidente de la República? Que es la razón... Es decir, de todos los salvadoreños. Es la razón que yo entiendo seguramente por la cual escondieron el hecho, ¿va? Porque de alguna manera afectaba la imagen del gobierno, pero más le está afectando ahora porque ahora le cargan el hecho de que por qué lo escondieron. Cuando hubiera sido fácil decir, aquí hay un hecho que lo investigue la policía, pero llegó el jefe del batallón presidencial, se llevó la camioneta y entonces también él incurrió en un posible delito. Entonces yo sí creo que estas cosas son las que tiene que corregir el gobierno actual del Frente y
realmente efectuar lo que nos prometió: austeridad, transparencia, eficiencia, combate a la corrupción. Creo que eso nos lo está debiendo todavía el FMLN. Ok, Humberto Sanz, en el pasado Casa Presidencial no encontró la información de los viajes del señor Funes. Ahora se le solicita la información de la camioneta y, como muy bien decía Juan Ramón Medrano, tampoco se encontraba, no sabía quién estaba determinada, en la bitácora de salidas no sabía quién la llevaba. La Fiscalía llegó a Casa Presidencial, levantó un acta porque simple y sencillamente se le dijo: no tenemos absolutamente nada. ¿Cómo queda Casa Presidencial en todo esto? Muy mal. La verdad que ha sido terriblemente manejado el caso, y lo que nos queda claro con todo esto es que no existe un verdadero compromiso con la transparencia y con la gestión proba y eficiente de los recursos del Estado, y que además están dispuestos a mentirnos en estas cosas pequeñas. Porque, a ver, en efecto, el nieto del presidente no tenía absolutamente nada que andar haciendo en un bien del Estado, y menos en un día como ese, a ese tipo de horas. Pero eso, que hubiera podido ser una falta sancionable, reprochable, con consecuencias jurídicas, hubiera quedado hasta ahí si la información hubiera fluido en el momento que se cuestionó. Pero no, se insiste en ocultar, se insiste en mantener esto en el más completo anonimato, oscurantismo absoluto, y llega incluso a implicar el cometimiento de los delitos que ahora están siendo investigados por la Fiscalía, porque lo que existe ahora es una obstaculización a la labor investigativa que tiene que realizar la Fiscalía y la Policía Nacional Civil. Y no sabemos qué otra agentes están involucrados en esto. De hecho, fraude procesal se le está imputando. Bueno, habrá un fraude procesal y habrán no sé qué otros delitos que se pueden configurar ahí, pero de lo que yo estoy seguro es que no solamente las personas que hasta hoy conocemos que están siendo investigadas han tenido responsabilidad en esto. Aquí hay otros funcionarios de mucho más alto nivel que se prestaron a que las investigaciones no pudieran realizarse, que escondieron información, que la ocultaron. Aquí en este programa han estado funcionarios que estoy seguro que conocían de esta información, no la quisieron revelar y se escondieron en la excusa de que esto ya estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Sergio, hay un secretario de Transparencia cuyo propósito fundamental es ese, y lo que vemos es una labor decidida de día a día de defender este tipo de actuaciones por parte de los funcionarios que él protege. Eso no puede seguir siendo así. Yo creo que Presidencia ha quedado muy mal, y como estábamos pidiendo explicaciones con el tema del financiamiento, yo también quisiera oír explicaciones de los funcionarios de Casa Presidencial que nos dijeran qué fue lo que sucedió, que pidieran las disculpas del caso porque la información ya ha quedado a la luz, que por supuesto se establezcan los mecanismos correctivos para que este tipo de situaciones no se vuelva a presentar en el futuro, y que se deduzcan las sanciones que correspondan también, ¿verdad? Fiscal General de la República cuestiona el papel de Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, por el papel que está desempeñando. Yo, de hecho, me refería específicamente al secretario de Transparencia porque me parece que es un funcionario que está obligado por ley a prestarse a colaborar con las instituciones en este tipo de casos, y lo que encontramos fue una actitud completamente contraria a la que establece la ley. Para el fiscal Meléndez, Rodríguez debería de investigar casos como el de las armas de la Fuerza Armada, por ejemplo, o de la Policía Nacional Civil, que fueron donadas a una persona en particular. Bueno, se refería al señor Funes, pero dice más arriba en esta nota: yo no sé qué es lo que está haciendo este funcionario, es decir, arremetiendo contra el papel que de pronto como que no va con el mismo rasero para todos. Sí, bueno, yo sí creo saber lo que está haciendo. Lo que está haciendo es defendiendo a ciertos funcionarios del actual gobierno, ¿verdad? Lo que no está haciendo es cumpliendo con sus obligaciones legales. Hay un catálogo de obligaciones que esta Secretaría tiene que no me cabe absolutamente ninguna duda que no están siendo cumplidas ni por cerca. Ok, Juan Ramón Medrano, voy siempre con esto. Se le ha cuestionado a Marcos Rodríguez, que tiene a la esposa y la hija trabajando con altos sueldos, al igual que él. El fiscal citó que cuando él trabajaba en la Comisión Ejecutiva CEPA portuaria, el entonces presidente del Centro Nacional de Ferias y Convenciones CIFCO, estrecho amigo del expresidente Funes, Miguel Menéndez, participó en una licitación para seguridad de la Autónoma. Pese a que la ley se lo impedía por ser funcionario, al final se señaló ese impedimento y Meléndez desistió, pero el señor Marcos Rodríguez no hizo nada en el tema de transparencia. Bueno, yo creo que si estábamos hablando de prácticas del pasado, yo creo que continuar con ellas es realmente
totalmente reprochable, ¿no? Y además no abona a una buena imagen del gobierno y del partido. Yo quiero hacer una reflexión, sé que ya estamos cerca, Sergio, quiero hacer una reflexión antes de que nos retiremos del programa, y es la siguiente. El momento está bastante crispado. Vamos a hablar en otra oportunidad seguramente, pero las campañas electorales llevan a veces demasiada mala intención. Veamos el caso de Clinton-Trump, que el director del FBI acaba de sacar otra involucrada más en el caso de los correos, de los Wikileaks, y sin mayor sustentación para golpear a la señora Clinton. Yo esperaría que no se usen este tipo de hechos, sino que se deje investigar a la Fiscalía, que funcione la institucionalidad y no se usen para la campaña. De todas maneras, la campaña está muy adelantada, falta mucho para llegar a las elecciones presidenciales en El Salvador. Ojalá que dejen que funcione la institucionalidad y no haya presiones en contra de la institución. Interesante reflexión para terminar esta entrevista. Juan Ramón Medrano, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Sergio. Licenciado Humberto Sanz, también a usted muchísimas gracias por habernos acompañado al inicio de semana. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Sergio. Gracias. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Ha sido un verdadero placer haber estado conversando con todos ustedes y por supuesto con los caballeros que nos acompañan esta mañana. Esto se llama República SB. Será hasta mañana. Que el Señor los bendiga a todos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.